Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la clase. Bueno, nos habíamos quedado en métodos de incubación y de siembra de microorganismos con distintas necesidades atmosféricas, con requerimiento de CO2 en el ambiente para poder desarrollarse, ya que el oxígeno les es tóxico. Entonces, habíamos dicho que existen varias opciones de incubación, desde jarras de anaerobiosis, que hay de dos tipos de estas jarras de anaerobiosis, desde las cámaras de incubación, cámaras de anaerobiosis, donde todo el sistema te genera una atmósfera con 5% de CO2, las estufas de CO2, que son los sistemas más utilizados en la actualidad y que utilizan como indicadores de anaerobiosis sistemas electrónicos, o sea, este tipo de sistema pues no utiliza indicadores basados en colorantes, ¿no? Como el azul de metileno y la resazurina. Estos sistemas más sencillos son como más express, se utilizan para laboratorios que pues manejan muy de vez en cuando o esporádicamente este tipo de bacterias, es decir, cuando solo necesitan incubar dos o máximo tres placas en las que se sembró una muestra en la que se pretende obtener o aislar bacterias con metabolismo anaeróbico, ¿no? Ahora, en cuanto a estos sistemas, ya sea jarras de anaerobiosis, las bolsas plásticas que tienen estos sobres con compuestos químicos que generan esta mezcla de CO2 y de hidrógeno, no tienen indicadores electrónicos. Los indicadores que se emplean para poner en evidencia la circulación de gas, ¿sí? Es decir, para poder demostrar que existió una atmósfera reducida, se utilizan tiras, como les había mencionado, de azul de metileno o de resazurina. ¿Sí? En el caso del azul de metileno, este pues es un leucoderivado. ¿Sí? El azul de metileno pues en presencia de una atmósfera reducida, en presencia de hidrogeniones, va a ocupar sus sitios moleculares con estos hidrogeniones, o sea, los va a ligar y eso va a llevar a adquirir un tono incoloro, es decir, va a perder el color típico del azul de metileno, se va a volver incoloro. Lo mismo va a pasar con la resazurina, que dejará de ser rosada para ser incolora cuando en la atmósfera existió CO2, es decir, cuando se suprimió la circulación de aire o de oxígeno. Pero cuando en la atmósfera, ¿sí? Es decir, en esta jarra de anaerobiosis, ¿sí? O en este tipo de sistemas más express, que son estas bolsas con sobres que generan esta mezcla de gas de CO2 y de hidrógeno, cuando no existió generación de CO2, cuando no se produjo una atmósfera reducida y hubo entrada de oxígeno, por el motivo que haya sido, entonces esos indicadores van a seguir conservando su color. ¿Sí? El azul de metileno va a seguir siendo azul y la resazurina va a seguir siendo rosada. No habrá cambio de color. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que se utiliza con estos indicadores de oxidorreducción, como el azul de metileno y la resazurina, para determinar o para evidenciar, demostrar si realmente hubieron condiciones de oxidorreducción en estos sistemas o en estas jarras de anaerobiosis. ¿Sí? Bueno, en estas incubadoras, en realidad en estas cámaras de anaerobiosis, el control es mucho más preciso, ¿sí? Con indicadores, sistemas electrónicos de control, igual en estas estufas, ¿no? Que son sistemas obviamente más costosos que una jarra o que una bolsa de plástico. Bueno, ahora vamos a ver cultivo para hongos. Todos los medios que existen en el mercado para aislar este tipo de microorganismos, que ya saben son sistemas eucariontes, los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero su biología es 100% eucarionte, ¿no? Todos los medios de cultivo disponibles en el mercado sirven para aislar este tipo de hongos, o sea, son organismos bastante benévolos, ¿sí?
¿Qué quiere decir eso? Que son bastante versátiles, pueden crecer en cualquier medio de cultivo, tienen mayor adaptabilidad a las condiciones del medio respecto de las bacterias. Las bacterias son un poco más complicadas, ¿sí? Como les había dicho, hay bacterias con necesidades nutricionales muy altas, son muy exigentes y eso pues se obliga a recurrir a medios de cultivo más complejos en su composición. En el caso de los hongos, estos son más versátiles en ese sentido, sin embargo, hay también algunos hongos patógenos para el hombre que tienen exigencias nutricionales un poco más altas, para los cuales es necesario el agregado de factores de crecimiento como sangre, por ejemplo, sangre de cornero en esta concentración, entre el 5 al 10%, se le agrega a un agar, por ejemplo, dextrosa saburao o un agar papa, para darle este enriquecimiento y poder de esta manera aislar un hongo con mayor exigencia nutricional como es Histoplasma capsulatum. La batería de medios para aislar hongos en general debe cumplir con estas condiciones, o sea, la recomendación que viene desde la literatura, ¿sí? Desde la micología, es que a la hora de aislar un microorganismo fúngico, sea este unicelular o pluricelular, recuerden los unicelulares son las levaduras, los pluricelulares son los hongos filamentosos o mohos, ¿sí? Para aislar ese tipo de hongos se necesitan medios tanto selectivos y no selectivos, es decir, tengo que hacer la siembra en ambos medios, ¿sí? Para obtener un cultivo primario de hongos directamente desde la muestra biológica, directamente desde la muestra clínica, sembrar la muestra en dos medios con la misma composición, pero la diferencia está en que el uno es selectivo y el otro es no selectivo. ¿Qué me va a dar esa selección? Bueno, la presencia de inhibidores como la cicloheximida o agentes antibacterianos o antibióticos. ¿Para qué se le agregan antibióticos a un medio de cultivo para hongos? Bueno, se le agrega con la finalidad de evitar la contaminación bacteriana que puede tener la muestra clínica, ¿no? Y la cicloheximida se agrega al medio de cultivo que tiene una composición alta en azúcares por los hongos, pues justamente aman los azúcares, esa es su principal fuente nutricional, ¿sí? Entonces se le agrega cicloheximida, ¿para qué? Para inhibir la contaminación con hongos filamentosos ambientales, saprófitos, que son de rápido crecimiento y les es muy fácil contaminar la muestra biológica porque están en el ambiente, están en el aire. Entonces, para sacarnos de encima los hongos filamentosos, saprófitos que están en el aire y que son de rápido crecimiento, se agrega al medio de cultivo cicloheximida, ¿sí? Y le agrego además un antibiótico como cloranfenicol, puede ser también penicilina, puede ser un aminoglucósido como streptomicina o gentamicina, que son otros antibióticos usados en los medios para hongos, con la finalidad de suprimir la contaminación bacteriana. ¿Sí? Como les había dicho, el medio puede tener o no sangre de carnero como factor de crecimiento en esta concentración señalada, con la finalidad de favorecer el crecimiento de hongos nutricionalmente más exigentes como Histoplasma capsulatum, que es un hongo dimórfico, ¿sí? Y en general, para aislar hongos, tanto saprófitos como patógenos para el hombre, pues se utilizan medios enriquecidos como el agar sabi. El agar sabi es una mezcla de dextrosa saburaut y agar BHI, infusión cerebro-corazón, ¿no? Entonces, este agar sabi, este tipo de medio, me va a permitir realizar el aislamiento primario directamente obtenido a partir de la muestra clínica, de la muestra biológica, tanto de hongos saprófitos y de hongos patógenos como los dermatofitos, por ejemplo. Entonces, si yo quiero aislar cándidas, si yo quiero aislar de la muestra clínica dermatofitos, si quiero aislar eh, hongos filamentosos como por ejemplo Cryptococcus, Aspergillus, ¿sí? Puedo utilizar un agar sabi, ¿sí? Pero si mi interés es además aislar, o sea, me interesa buscar en la muestra Histoplasma capsulatum, me interesa particularmente ese hongo, entonces la recomendación es que a este agar sabi se le agregue entre el 5 al 10% de sangre de carnero, ¿sí? Y además le voy a agregar, ¿sí? A una réplica del agar
le voy a agregar una concentración X de cicloheximida y de antibióticos, ¿sí? Pero siempre la siembra tiene que hacerse en dos medios de cultivo, selectivo y no selectivo. El selectivo es el que va a tener los inhibidores, la cicloheximida y el antibiótico, y el no selectivo va a tener dextrosa sabouraud, va a tener BHI u otros enriquecedores, puede tener factores de crecimiento como sangre o no, pero no tiene inhibidores, ¿sí? La siembra hay que hacerla, lo recomendado es que se haga la siembra en dos medios de cultivo, selectivo y no selectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cicloheximida, si bien te inhibe los hongos filamentosos ambientales de rápido crecimiento, también puede provocar una inhibición parcial o completa de hongos patógenos de importancia médica como Cryptococcus, como Aspergillus, como Candida krusei. Entonces, pues te puede llevar a la pérdida de información, ¿sí? De información importante. Entonces siempre es necesario, en el caso de hongos, hacer la siembra en dos medios a la par, ¿no? En medio selectivo y medio no selectivo. De hecho, un ejemplo, un tipo comercial de agar pues específico para hongos, que tiene tanto cicloheximida y tiene antibióticos, es el agar mycocel, que es bastante utilizado en el aislamiento de dermatofitos. Ahora bien, para la identificación de los hongos, para su tipificación, pues las técnicas varían según la complejidad del hongo, si es filamentoso o si es decir pluricelular o unicelular. Los unicelulares son los levaduriformes, los pluricelulares son los filamentosos o MOS, ¿sí? Para identificar y tipificar un hongo filamentoso, pues tradicionalmente se utilizó por muchos años, por mucho tiempo, los criterios morfológicos, ¿sí? Basados en pues las características macroscópicas y microscópicas. ¿Qué quiere decir eso? La identificación de estos hongos se realizó en función de, o se realiza en función de la apariencia de las colonias, el color de las colonias, la tasa de crecimiento, la textura de estas colonias, la producción de pigmentos. Y bueno, en los últimos años se ha introducido también en la identificación de estos hongos filamentosos los enfoques moleculares basados en la determinación de su información genética, ¿sí? Y su perfil proteómico, ¿sí? Esos son métodos más contemporáneos que pues se han aplicado, se empezaron a aplicar en los últimos 10 años, se podría decir, ¿sí? Pero clásicamente la identificación de filamentosos se basa en criterios netamente morfológicos, es decir, los métodos bioquímicos basados en pruebas de asimilación de azúcares, pruebas metabólicas, no se utilizan en hongos filamentosos, no se emplean o no tienen utilidad para identificar hongos filamentosos, ¿sí? Las pruebas bioquímicas sí tienen utilidad para identificar hongos levaduriformes, ¿sí? Entonces, para identificar y tipificar hongos levaduriformes, hoy, bueno, se siguen utilizando desde siempre y hasta el día de hoy criterios morfológicos basados en las características macroscópicas y microscópicas del cultivo obtenido, de las colonias obtenidas. ¿Qué significa el estudio macroscópico? Bueno, determinar la morfología de las colonias, su textura, la superficie, los bordes, el color de las colonias y la reacción que producen en el agar, ¿sí? Ese es otro método también de estudiar un microorganismo, ¿no? La reacción que producen en el agar se utiliza tanto en bacterias como en hongos. Los métodos bioquímicos son muy utilizados, son muy útiles en la identificación y tipificación de hongos levaduriformes, pero no tiene importancia este método para identificar hongos filamentosos, ¿sí? Y después los métodos moleculares que también se han introducido para la identificación de hongos levaduriformes. De hecho, hay, por ejemplo, especies de cándida como Candida parapsilosis en su estricto, Candida ortopsilosis, Candida metapsilosis, que fenotípicamente son exactamente iguales, son indistinguibles. La única forma de discriminar esas tres especies es por métodos moleculares. No me sirven los métodos ni morfológicos ni bioquímicos, ¿sí? Ahora, un ejemplo de enfoque bioquímico, sistema de determinación de asimilación de azúcares para
hacer la identificación, o al menos una identificación presuntiva de la especie de Cándida presente en la muestra. Cándida es un hongo levaduriforme, es este medio, este tipo de medio de cultivo, es un medio cromogénico diferencial, ¿sí? Que utiliza, pues, tiene en su composición una serie de sustratos que van a ser utilizados por las enzimas, por las diversas enzimas que tienen las especies de Cándida, y que en función de, pues, del perfil enzimático de cada especie de Cándida se van a generar colonias con pues, productos coloreados distintos, lo cual te va a orientar al diagnóstico. Estos medios cromogénicos diferenciales no te dan un diagnóstico, una identificación definitiva, te permiten hacer una identificación presuntiva, ¿sí? Pero ya es un avance, digamos, importante, y a partir de estos resultados vos puedes complementar esta información con un método alternativo que puede ser también fenotípico, como el API, por ejemplo, que también se basa en la identificación en función de perfiles de asimilación de azúcares y pruebas bioquímicas, o te puedes basar en un estudio molecular como complemento para emitir ya un resultado definitivo, ¿no? Pero nunca emitir un resultado como definitivo, como de certeza absoluta, con los datos aportados por un cromogénico diferencial. Estas son las marcas comerciales de estos medios cromogénicos diferenciales para Cándida. Uno de los más utilizados es, por ejemplo, el Cromagar Cándida, ¿sí? Que es proveído por una empresa francesa, ¿sí? De que lo construye. Después tienes el Candida ID de la Biomeriux, también es una marca también bastante utilizada. Y bueno, como ves en la imagen, se siembra la muestra biológica, por ejemplo, una muestra de saliva, vos quieres saber qué especies de cándida encuentras en esa muestra, entonces este método te va a poner en evidencia por reacciones coloreadas, ¿sí? Por colonias con distinto color y distinta textura, te va a informar pues qué especies de cándida están presentes en esa muestra. Es un medio, el medio cromogénico diferencial, Cromagar cándida, es un medio que te permite hacer aislamiento e identificación al mismo tiempo, ¿sí? Aislamiento porque tú estás obteniendo colonias, ¿sí? Entonces yo puedo repicar una colonia y extenderla en otro medio de cultivo y hacer pruebas adicionales, entonces te permite aislar y te permite también hacer una identificación no definitiva, pero sí presuntiva de la especie de cándida que esté presente en la muestra. Es un medio que se utiliza solo para hongos levaduriformes, no sirve para medios, perdón, para hongos filamentosos. Recuerden por qué los métodos bioquímicos, esto es un método bioquímico de identificación, ¿sí? No sirven para tipificar hongos filamentosos. La identificación y la tipificación en hongos filamentosos solo se utiliza con criterios morfológicos, solo se realiza con criterios morfológicos y enfoques moleculares, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en función de la guía que te da el fabricante, vas a poder saber si las colonias obtenidas pertenecen a Candida albicans. Generalmente las colonias compatibles con Candida albicans adoptan este color verde, verde limón, ¿sí? Candida parapsilosis, complejo Candida parapsilosis, se muestra generalmente con colonias blancas o blanco-rosadas. Candida tropicalis te da un color más violáceo a nivel de las colonias, y este color más azulado puede ser compatible con Leoromyces elongiosporus, que es un hongo levaduriforme, pero también puede significar Candida uliniensis. Candida uliniensis también te da colonias de este aspecto. Así que bueno, para ciertas especies de cándida no es suficiente esta identificación, necesitas pruebas adicionales, ¿sí? En general, para cualquier resultado necesitas siempre confirmar esta lectura con un método alternativo, ¿sí? Bueno, en cuanto a los cultivos celulares, pues los cultivos celulares simplemente son líneas de células animales o de células humanas, ¿sí?
que se obtienen también en el laboratorio y que se emplean para poder pues obtener, para poder generar in vitro la reproducción de microorganismos que son nutricionalmente muy exigentes. No existe un medio de cultivo en el mercado para poder cultivar este tipo de bacterias nutricionalmente difíciles o muy exigentes como Mycobacterium leprae, Treponema pallidum, clamidias y rickettsias. Recuerden que las clamidias y las rickettsias, Mycobacterium leprae, son patógenos intracelulares. Entonces, un medio de cultivo no me sirve, ¿sí? Porque no te van a crecer en una, pues, en un conjunto de nutrientes, ¿no? Porque el medio de cultivo, recuerden, es una solución equilibrada de nutrientes que puede estar en estado líquido si no tiene agar o en estado sólido o semisólido en función de la concentración de agar que tenga. ¿Sí? El medio de cultivo no tiene células, entonces para patógenos intracelulares obligados, endosimbiontes como clamidias, como rickettsias, como los virus, bacterias intracelulares facultativas como Mycobacterium leprae y bacterias que si bien no son intracelulares obligadas, pero tienen requerimientos nutricionales muy altos y no existe medio de cultivo alguno en el mercado para poder aislarla, como Treponema pallidum. Para este tipo de gérmenes, la única opción que tenemos para poder estudiarlos en el laboratorio es por cultivos celulares, ¿sí? Entonces, ¿qué se utilizan como cultivos celulares? Bueno, cultivos de células animales, se utilizan también huevos embrionados y animales de experimentación. Pero, pues estos sistemas son bastante costosos, así que hoy en día en realidad el estudio de estos microorganismos al menos de estas bacterias, de este tipo de bacterias, se realiza hoy en día por inmunología, ¿sí? Por ensayos de inmunofluorescencia, por biología molecular. Para el caso de los virus, sí, para poder aislarlos y conservarlos en el laboratorio, preservarlos, necesitas sí o sí una línea celular para obtenerlos, ¿sí? Y bueno, ¿de dónde se obtienen los cultivos de células? Por ejemplo, ya sea de células, sobre todo se obtienen de células animales, ¿no? Se obtienen, por ejemplo, de órganos originales como el riñón, como el pulmón, ¿sí? O el hígado de pollo, por ejemplo, es una opción. Y los cultivos celulares se clasifican en primarios y los inmortalizados. Los primarios son los que se obtienen directamente del tejido, del órgano original, y los inmortalizados que ya son líneas celulares establecidas, ¿no? Generadas por varios subcultivos obtenidos del cultivo primario. Bueno, vamos a ver ahora las técnicas de siembra. La siembra, ¿cómo la podemos definir? Significa colocar un microorganismo en un ambiente artificial apropiado para que lleve a cabo su metabolismo, su desarrollo y su reproducción. Todo proceso de siembra tiene que realizarse bajo rigurosas condiciones asépticas. Esto es muy importante. ¿Para qué? Bueno, para no contaminar el cultivo con microorganismos que no tienen interés, ¿no? Que están en el ambiente, por ejemplo, o que están en tus manos, ¿sí? O que están en tu ropa, o que están en tu, no sé, en tus fluidos biológicos. Entonces, de ahí la importancia de que este procedimiento, la siembra de la muestra biológica del inóculo en el medio de cultivo, que tiene como objetivo pues obtener en el laboratorio bajo condiciones artificiales el microorganismo o las especies microbianas de interés, pues no se ha contaminado con bacterias de otras fuentes o con microorganismos de otras fuentes que pueden ser ambientales o que pueden ser del mismo operador. Entonces, de ahí la importancia de que durante este procedimiento el operador cuente con los elementos de protección personal. Recuerden, cuando se realiza una siembra, el operador debe utilizar mascarilla, ¿sí? Más o menos reforzada en función de las exigencias del microorganismo, ¿sí?
del grado de difusión que tengan los microorganismos presentes en esa muestra, ¿sí? Entonces, debe contar con guantes, haberse lavado las manos muy bien antes de iniciar el procedimiento y terminado el procedimiento, ¿sí? Y contar con todas las barreras de protección, ¿sí? Así que eso es muy importante en cuanto a, pues, a la parte del operador, a las exigencias del operador. Y en cuanto a el ambiente de trabajo, para cumplir estas condiciones asépticas, la siembra debe realizarse ya sea o en cabina de seguridad biológica, ¿sí? Con un flujo de aire que te permita proteger la muestra y que proteja al operador y proteja el ambiente, o si no se cuenta con ese tipo de sistema porque es muy costoso, pues realizarla en presencia de una llama de mechero de Bunsen, mechero de gas, ¿sí? Que son las más potentes y que te dan un radio de esterilización. Y obviamente recuerden las condiciones de trabajo. La mesada tiene que ser desinfectada, ¿sí? Antes de iniciar el trabajo, y una vez terminado el proceso de siembra tienes que volver a pasar desinfectante en la mesada, ¿no? Ante un riego, es decir, ante un derrame de un inóculo, por ejemplo, de un inóculo bacteriano, de un inóculo microbiano, tienes que pues detenerlo, limitarlo con paños de papel absorbente y inmediatamente rociar hipoclorito diluido, ¿sí? 1 en 10, para poder minimizar la contaminación, ¿sí? Otro desinfectante que se utiliza mucho en el laboratorio para limpiar y desinfectar las mesadas es alcohol al 70% o hipoclorito de sodio diluido 1 en 10. Bueno, entonces, ya saben qué es el proceso de siembra, ¿no? Significa colocar un microorganismo en un ambiente artificial apropiado para que lleve a cabo su metabolismo, su desarrollo y su reproducción. Este proceso debe hacerse siempre en rigurosas condiciones asépticas que tienen que pues aplicarse tanto a nivel del operador, a nivel de el ambiente y a nivel de la práctica propiamente, ¿no? Como lo que acabé de explicar. Y el objetivo de la siembra siempre va a ser obtener un cultivo. Ese es el objetivo de la siembra, ¿sí? Existen varias técnicas de siembra. ¿De qué depende que utilicemos una u otra? Va a depender del estado físico del medio, es decir, si este es líquido, si es sólido o si es semisólido, y de las necesidades gaseosas del microorganismo, ¿sí? Es decir, si el microorganismo que me interesa aislar o cultivar en el laboratorio tiene un metabolismo aeróbico, o es microaerófilo o es anaerobio, ¿sí? Y si es anaerobio, tengo que saber si es un anaerobio estricto o si es un anaerobio moderado o si es un aerotolerante o si es facultativo. Entonces, es importante informarnos de la fisiología del microorganismo que nos interesa aislar en el laboratorio a través de la siembra de la muestra en un medio cultivo adecuado para el efecto, y de esa manera poder aportarle las condiciones atmosféricas necesarias durante el procesamiento de la muestra, la siembra y la incubación del medio una vez inoculado, ¿no? Bueno, en cuanto a la incubación de un medio ya inoculado, pues las condiciones de esta incubación, como les dije, va a depender de las necesidades respiratorias del microorganismo. En el caso de los hongos, estos pues recuerden, al ser sistemas eucariontes, su metabolismo, su respiración es fundamentalmente aeróbica, así que en el caso de los hongos no hay problema, ¿sí? La incubación se realiza con las mismas condiciones atmosféricas. Para el caso de bacterias anaerobias, pues estas sí requieren atmósfera reducida y requieren técnicas de siembra con ciertas variaciones, como las que mencioné en la primera parte de la grabación de la clase, en función de pues la exigencia que tengan, ¿no? En cuanto al requerimiento de CO2.
Bueno, entonces, la temperatura de incubación para bacterias aerobias en promedio es 35 grados centígrados, ¿sí? Pero puede oscilar entre 30 a 37 grados. El promedio, la media generalmente de crecimiento para bacterias aerobias es 35 grados centígrados, ¿sí? Y el periodo de incubación es para bacterias aerobias, ¿sí? En general entre 24 y 48 horas. Lo mínimo es 24 horas de incubación para bacterias aeróbicas, ¿sí? Para bacterias anaerobias, estas generalmente, en general las bacterias anaerobias necesitan mayor tiempo para poder generar un crecimiento macroscópicamente evidenciable. Entonces, lo mínimo que debemos dejarlas incubando es 48 horas, ¿sí? Dista de las aerobias. Fíjense, en las aerobias, lo mínimo que debemos programarles de tiempo de incubación es 24 horas. Para las anaerobias se extiende a 48 horas porque son más exigentes, ¿sí? Y la temperatura de incubación para las bacterias anaerobias oscila entre 35 y 37 grados centígrados. Y obviamente, además del tiempo de incubación, la temperatura de incubación requieren una atmósfera reducida, ¿no? Ya saben cómo aportarle esa atmósfera reducida con los métodos que acabamos de revisar. Bueno, y en el caso de los hongos, bueno, los hongos también tienen un espectro de temperatura bastante amplio en la cual pueden estos desarrollarse, que oscila entre 28 hasta 37 grados centígrados. De hecho, toleran bastante bien las temperaturas ambientales, ¿sí? Entre 35 y 37 grados. Pero bueno, en promedio se puede decir que dan crecimiento óptimo entre 28 y 30 grados centígrados. Bueno, y el tiempo de incubación es variable. Los que más tiempo requieren para reproducirse son los hongos filamentosos, ¿sí? Los hongos levaduriformes ofrecen tiempos más cortos. En 24 horas, por ejemplo, para especies de cándida, vos ya puedes obtener crecimiento verificable visiblemente o macroscópicamente. Para hongos filamentosos, generalmente necesitas más tiempo de incubación, que puede ir de 1 a 2 semanas, ¿sí? O sea, es más difícil obtener en el laboratorio hongos filamentosos que hongos levaduriformes. Bueno, en cuanto al aislamiento, recuerden que cuando uno siembra una muestra biológica, una muestra clínica para obtener ese cultivo primario, el cultivo primario generalmente es mixto, está integrado por muchas especies bacterianas, ¿sí? Porque la muestra, pues obviamente viene, no solo va a tener el agente patógeno que estás buscando, sino que va a estar contaminada con microbiota comensal. Entonces, generalmente el cultivo primario es un cultivo mixto en población microbiana, ¿no? Vas a tener ahí de todo un poco. Entonces, es importante aplicar procedimientos adicionales para aislar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo es pues, obtener un cultivo puro o axénico. Cultivo puro o axénico. Eso es lo que tenemos que obtener. ¿Cómo obtener un cultivo puro o axénico? Justamente aislando. ¿Cómo puedo aislar? Bueno, una forma es que a partir del cultivo primario tú selecciones las colonias que te interesan, ¿sí? Repicas una determinada colonia en función de sus características y siembras, haces una siembra solo de la colonia seleccionada, haces una siembra en un medio más selectivo, por ejemplo, ¿no? Y otra forma es también, digamos, otra forma de aislar es realizando directamente la siembra de la muestra biológica de la muestra clínica en un medio selectivo diferencial. Por ejemplo, para obtener salmonela, para identificar salmonella typhi en una muestra de materia fecal de un paciente sintomático, un paciente que tiene un cuadro clínico compatible con
con una disentería, ¿sí? Con una infección por salmonela. Entonces, en ese caso se utiliza un medio selectivo diferencial de salmonela, que es el medio SS, ¿sí? Que tiene pues en su composición nutrientes como peptonas, como extractos de órganos, tiene hidratos de carbono que van a permitir el crecimiento de la bacteria, pero además tiene compuestos que van a inhibir el crecimiento de las gram positivas y de una amplia variedad de gram negativos, ¿sí? Ya que tiene bilis, tiene cristal violeta, tiene verde brillante en su composición, actúan como agentes inhibidores y tiene compuestos que permiten poner en evidencia la producción de sulfuro de hidrógeno, que es una característica metabólica típica de bacterias del género Salmonella. Entonces, como les había mencionado en la primera parte de la clase, si al sembrar la muestra, ¿sí? Por ejemplo, una muestra de materia fecal, al sembrarla en un medio SS, obtengo, tras la incubación, colonias con pigmentación negra, con pigmentación oscura. Eso me está indicando positividad para salmonella en esa muestra biológica, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de realizar el aislamiento, de obtener un cultivo puro axénico, sembrando directamente la muestra biológica en un cultivo, en un medio de cultivo selectivo diferencial, como el caso, el ejemplo mencionado. Y otra forma más genérica es partir de un medio enriquecido, ¿no? Entonces, siembras la muestra biológica en un medio enriquecido, como puede ser no sé, un agar chocolate o puede ser un agar sangre, ¿sí? Y seleccionas las colonias en función de sus características, ¿sí? Entonces seleccionas las colonias que te interesa estudiar, que te interesa enriquecerte, y la colonia seleccionada se la repica con un escarbadiente o con una asa bacteriológica, una aguja bacteriológica o un gancho y se siembra en un medio ya más restringido en su composición, o sea, un medio químicamente definido que me permita hacer la identificación y el aislamiento del patógeno de interés solamente en función de sus propiedades metabólicas. Recuerden que los medios selectivos son medios que desde el punto de vista de su origen son sintéticos artificiales y generalmente sirven para poner en evidencia pruebas, procesos metabólicos. Bueno, ¿por qué es importante obtener un cultivo puro o axénico? ¿Por qué es importante enriquecernos con colonias del patógeno de interés? ¿Sí? Y hacer la identificación. Bueno, porque a partir de un cultivo puro yo puedo realizar pruebas bioquímicas y pruebas moleculares, ¿no? Entonces, estas pruebas darían datos erróneos si yo las aplico en un cultivo mixto, un cultivo primario, ¿sí? Entonces, los cultivos primarios no tienen tanta utilidad, ¿sí? Necesito enriquecerme de, pues, del microorganismo que estoy buscando, ¿sí? ¿Para qué? Para poder a partir de ahí, de ese reconocimiento, realizar pruebas bioquímicas y moleculares, ya sea con fines de identificación o con fines de caracterización o con fines de investigación. Entonces, por ejemplo, para realizar una prueba de sensibilidad a los antibióticos, ¿sí? Para efectuar un antibiograma y de esa manera poder saber qué antibiótico le sirve al clínico, qué antibiótico será eficaz para la bacteria que queremos combatir. Ese tipo de pruebas, por ejemplo, se realizan solo sobre un cultivo puro, un cultivo axénico. ¿Sí? Yo no puedo hacer un antibiograma sobre un cultivo primario. Necesito sí o sí partir de un cultivo ya puro axénico. ¿Qué tipo de medio me sirve para obtener cultivos puros o axénicos? Bueno, medios justamente selectivos diferenciales, ¿no? Ahora, en cuanto a las técnicas de siembra, ya les había comentado en clases pasadas y lo mencioné en la introducción de este tema, pues tres técnicas de siembra existen establecidas en la literatura: la siembra por agotamiento de estrías, siembra por diseminación en superficie y siembra de diluciones seriadas. Entonces,
En la siembra por agotamiento de estrías, o también llamada agotamiento de colonias, pues como ya lo había mencionado en clases pasadas, ¿en qué se basa? Bueno, esta técnica justamente me sirve para aislar, ¿sí? Para obtener un cultivo puro axénico. Entonces, repico una colonia de interés de un cultivo primario, un cultivo mixto. Repico solo la colonia de interés porque esa es la colonia que me interesa purificar, que me interesa enriquecer, ¿sí? Entonces, repico la colonia de interés de un cultivo primario para sembrarla en un medio selectivo diferencial. Entonces, ¿qué es lo que hago? El primer paso es quemar el asa bacteriológica, ¿no? Ese es el primer paso, la quemo realizando la técnica ya explicada en la primera clase de los prácticos, ¿sí? Con la finalidad de no liberar partículas pobremente o mal incineradas que puedan contaminar el medio, ¿no? Entonces siempre es importante hacer una buena quema, una eficaz quema del asa bacteriológica, ¿sí? Entonces una vez que se pone roja el asa, está estéril, ¿sí? Se la enfría unos segundos. Para enfriarla se puede utilizar la tapa de la cápsula de Petri. Siempre recuerden, para obtener cultivos puros, axénicos, es decir, para aislar, siempre lo recomendado es utilizar medios sólidos, ¿sí? Y si es posible, una buena área de superficie de agar, como es los medios sólidos en cápsula de Petri, ¿no? Entonces, una vez esterilizada y enfriada el asa bacteriológica, ¿sí? Repicamos una colonia de interés de un cultivo primario y hacemos la siembra, abrimos un medio de cultivo estéril, que sería en este caso selectivo diferencial, como puede ser, por ejemplo, un SS, en función del objetivo que tengamos, ¿no? Bueno, entonces abrimos la placa, ¿sí? Y como estamos cercanos, todo este trabajo tenemos que hacerlo próximos a la llama del mechero, a no más de 20 centímetros, ¿sí? Entonces, con el asa bacteriológica tomamos una muestra de la colonia, hacemos este sembrado por estrías, ¿no? Una vez que hacemos este primer sembrado de estrías, ¿sí? Viramos la placa, volvemos a quemar el asa y vamos al siguiente paso. Volvemos a quemar el asa hasta que se vuelva roja y una vez enfriada unos segundos, ¿qué hacemos? Desde el primer estriado que realizamos, donde terminamos, ¿sí? Hacemos un extendido. O sea, desde la última estría que hicimos, desde ahí hacemos un segundo extendido de estrías, como ven, que en este caso estarían representadas con el color lila, porque fue el segundo bloque de estrías realizado a partir del verde, que fue el primer bloque de estrías, ¿sí? Giramos la placa para hacer el tercer bloque de estrías. Antes de hacer ese tercer bloque de estrías tenemos que volver a quemar el asa, ¿sí? La volvemos a quemar hasta que se ponga roja, la enfriamos unos segundos, ¿sí? Si no vamos a quemar las bacterias sembradas. La enfriamos unos segundos y hacemos el tercer bloque de estrías a partir de la última estría realizada en el segundo bloque de estriaciones, ¿sí? Por eso cada vez que hacemos un bloque de estrías vamos girando la cápsula de Petri para tener orientación. Y terminamos con el cuarto bloque de estrías, ¿sí? Es decir, que en una cápsula de Petri te van de tamaño pues estándar, te van a entrar 4 bloques de estrías, ¿no? El primero que fue realizado directamente de la colonia repicada de un cultivo primario, ¿sí? El segundo bloque, el tercero y el cuarto bloque de estrías siempre van a ser realizados a partir de la última estría dejada, ¿sí? Y antes de hacer un bloque de estrías, ¿sí? Tengo que quemar el asa bacteriológica hasta que se ponga roja, ¿sí? Bueno, entonces esta es la forma de realizar la siembra por agotamiento de estrías. Esta técnica se utiliza solo o únicamente en un medio de cultivo sólido, es decir, en un agar, en una cápsula de Petri. Esta técnica no la puedes realizar en un medio sólido en tubo, por ejemplo,
¿sí? Por más que sea en pico de flauta, no la puedes ejecutar. Es una técnica que se utiliza solo en este tipo de recipiente, cápsula de Petri y en medio sólido que tenga agar entre el 1 y el 2%. Bueno, esta es la forma de hacer, fíjense, una siembra por dispersión, ¿no? En la siembra por dispersión utilizamos también una cápsula de Petri que contenga un agar sólido, no importa, puede ser, si vas a aislar, obviamente el agar que se utiliza son agares selectivos, diferenciales, ¿no? Generalmente los cultivos primarios se realizan en agares comunes, agares complejos, enriquecidos, ¿sí? Pero el aislamiento, es decir, para ya enriquecerme en el microorganismo, en el patógeno de interés, pues necesito un medio selectivo diferencial, ¿sí? Entonces, los medios selectivos diferenciales son fundamentalmente sólidos, ¿sí? Es decir, tienen una alta concentración de agar y la siembra para aislar, para obtener un cultivo puro axénico, la técnica de siembra puede ser la vista recientemente, es decir, la técnica por agotamiento de estrías, o puede ser también esta basada en la dispersión del inóculo, ¿no? Entonces, para esta técnica de siembra por dispersión, necesito un medio sólido, es decir, que tenga un contenido de agar entre el 1 y el 2%, que esté a su vez dispuesto en un recipiente como este, como una cápsula de Petri. Siempre tiene que ser en este tipo de recipiente para hacer esta técnica. Esta técnica no la puedo aplicar en un medio sólido dispuesto en un tubo de ensayo, ¿sí? Es imposible. Necesito una espátula de Drygalski, necesito alcohol etílico al 70% y necesito una llama de mechero de Bunsen, ¿sí? Entonces, para esta técnica, pues tengo que contar con un inóculo líquido, ¿no? Esta técnica se emplea para inóculos líquidos. La técnica que vimos por agotamiento de estrías, esta técnica se utiliza cuando yo voy a aislar a partir de un aislamiento obtenido en un medio sólido, ¿sí? Porque yo repico una colonia con el asa y a partir de ese repique hago esta serie de extracciones, ¿no? Consecutivas. Acá tengo que partir de un inóculo líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? En presencia de la llama del mechero, lo primero que hago es depositar el inóculo en la superficie del agar, cierro, ¿sí? Una vez que cierro la placa, una vez que deposito el inóculo y cerré la placa, entonces mojo, humedezco la parte activa de la espátula de Drygalski, solo la parte activa la humedezco con alcohol etílico, y como está humedecida, ¿sí? Con este elemento combustible, entonces la paso por el mechero, por la llama del mechero y se va a incendiar esta parte de la espátula de Drygalski que va a estar embebida en alcohol, ¿no es cierto? Entonces, obvio, se va a encender. Entonces, una vez que se enciende, tengo que esperar que se apague solita, se apague la llama, y una vez que se apaga, pues está estéril esta parte activa de la espátula de Drygalski. Entonces, la enfrío unos segundos en la tapa de la cápsula de Petri, ¿sí? La enfrío y una vez enfriada, unos pocos segundos, entonces disperso, ¿sí? Disperso como si estuviera pasando un rodillo, ¿sí? Es más o menos así el movimiento. Hago un movimiento de arriba hacia abajo, de manera consecutiva, sin aplicar tanta presión, porque no puedes perforar el agar, ¿sí? Y disperso. La idea, o sea, el objetivo con la espátula es dispersar el inóculo líquido que depositaste, ¿sí? Esa es la idea, dispersarlo de tal manera que sea absorbido totalmente por el agar. Entonces luego esto se incuba y una vez pasado el periodo de incubación, que recuerden, para bacterias aerobias, el periodo de incubación en general va entre 24 a 48 horas como mínimo, y para las anaerobias lo mínimo es 48 horas, puesto que son más exigentes, ¿sí? Así que necesitan más tiempo de crecimiento, ¿sí?
Bueno, entonces una vez realizada la incubación vas a obtener colonias separadas, ¿sí? O sea, con estas dos técnicas, con la técnica por agotamiento de estrías y con la técnica por dispersión en la superficie del agar, se van a obtener colonias individualizadas, ¿sí? Esa es la idea justamente. Para poder aislar necesito entonces o técnica basada en agotamiento de estrías o técnica basada en dispersión del inóculo con espátula de Drygalski. Necesito un medio sólido con una concentración entre el 1 al 2% de agar, dispuesto en un recipiente amplio como es la cápsula de Petri, ¿sí? Y bueno, con estas dos técnicas puedo obtener colonias individualizadas, que es el propósito del aislamiento. Bueno, esta es una forma de hacer la siembra, pero en profundidad. Es una técnica de siembra llamada así, de siembra en profundidad. Con estas técnicas mencionadas, esta por ejemplo, que se basa en la técnica de dispersión con espátula de Drygalski, es una técnica de siembra en superficie, ¿no? Esta también sería una técnica de siembra en superficie. Esta forma de siembra se llama siembra en profundidad y como les había contado en la clase de metabolismo y crecimiento bacteriano, en el primer DP de práctica, y se los vuelvo a contar en esta clase, esta técnica de siembra en profundidad se utiliza para generar bajas condiciones de oxidorreducción, es decir, limitar la entrada de oxígeno. Entonces, se realiza de esta manera para poder disminuir la exposición de las bacterias a el oxígeno, ¿sí? Entonces, por esa razón no se hace una siembra en superficie, ¿sí? Se hace una siembra en profundidad. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, se parte del inóculo. Un inóculo calibrado es pipeteado en una cápsula de Petri previamente estéril, ¿sí? Esto igual, ¿no? Este procedimiento se realiza toda siembra, independientemente de la técnica, del objetivo, se debe realizarse o en cabina de seguridad biológica o en mechero de Bunsen, ¿sí? En presencia de un mechero de Bunsen. Bueno, entonces se aplica el inóculo calibrado en una cápsula de Petri estéril, ¿sí? Y el siguiente paso será agregarle el medio de cultivo que debe tener agar en su composición, agar en una concentración entre el 1 al 2%, de tal manera de obtener un medio sólido, pero se lo agrega en una temperatura de 40 a 45 grados centígrados, ¿sí? Tiene que estar licuado, no puede estar completamente diluido, puesto que para que el agar esté completamente diluido tiene que tener una temperatura superior a 50 grados y eso quemaría las bacterias del inóculo, ¿sí? Entonces, para verter el agar sobre el inóculo previamente depositado, este tiene que estar en una temperatura de 40 a 45 grados centígrados, en la cual todavía está licuado, pero no está tan hirviendo, tan caliente como para poder destruir o eliminar, matar las bacterias que estén presentes en ese inóculo, ¿sí? Entonces esto luego se da vueltas, se gira la placa para que se mezclen los dos productos y se pone a incubar, ¿no? Entonces esta técnica te va a favorecer el crecimiento de bacterias, por ejemplo, con bajas condiciones de oxidorreducción, ¿sí? Bacterias anaerobias, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a crecer en la profundidad del agar, no van a crecer en la superficie, o al menos las que crezcan en la superficie vas a saber que son o aerobias o microaerobias, ¿sí? O microaerofílicas. Las que crezcan en la profundidad del agar vas a saber que son bacterias anaerobias, ¿sí? Bueno, otra de las técnicas de siembra es la siembra utilizando diluciones seriadas, ¿sí? Que como ya lo expliqué en la clase de crecimiento y metabolismo bacteriano, se parte pues de un inóculo concentrado líquido, una suspensión, ¿sí? Una suspensión bacteriana que se diluye generalmente 1 en 10, se hacen entre 5 a 7 puntos de dilución, ¿sí? Se obtienen
1 en 10 significa que vas a pipetear pues 100 microlitros del inóculo diluidos en 900 microlitros de agua, ¿sí? O de solución salina, agua destilada o solución fisiológica. Entonces, estas suspensiones se realizan en realidad en solución fisiológica estéril, ¿sí? El agua destilada a muchas bacterias les es un poco tóxica, así que no se utiliza mayormente, se utiliza la solución fisiológica estéril para realizar estas diluciones seriadas, ¿sí? Entonces este es el inóculo concentrado, la suspensión concentrada de bacterias o de microorganismos. Se toma entonces 100 microlitros del inóculo y se depositan en 900 microlitros de solución fisiológica estéril, y así se va haciendo sucesivamente, ¿no? O sea, cada tubo va a tener 900 microlitros de solución fisiológica y cada tubo va a recibir 100 microlitros de inóculo, ¿no? El primer punto de dilución va a recibir 100 microlitros del inóculo original, pero el segundo punto de dilución va a recibir 100 microlitros del primer punto de dilución. El tercer punto de dilución va a recibir 100 microlitros del segundo punto de dilución y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que fíjense, el sexto punto de dilución, el quinto, sexto, séptimo punto de dilución van a ser las muestras más diluidas, ¿no? Las que menor tamaño de inóculo tengan, ¿sí? Entonces esto se siembra en placas de medio sólido, de agar, ¿sí? Y es decir, cada inóculo, cada dilución se siembra, ¿sí? ¿Con qué técnica? Con técnica de dispersión en superficie utilizando espátula de Drygalski. La idea es obtener colonias individuales, porque esta técnica de siembra por dilución se utiliza o se realiza con el objetivo de hacer recuento bacteriano, ¿sí? Entonces, para realizar el recuento, una vez que se incubaron las placas y se obtiene ya el crecimiento visible, se seleccionan las placas que tengan entre 30 a 300 colonias, ¿sí? Es decir, que tengan colonias bien individualizadas y que se las pueda contar, ¿sí? Obviamente, las que recibieron los inóculos más concentrados, que van a ser esta y esta, usualmente se descartan. Las que tengan también menos de cuarto punto de dilución, como esta o esta, ¿sí? Entonces, se hace el conteo de colonias. Recuerden que pues cada colonia es formada o proviene de una única célula bacteriana, ¿no? Entonces cada colonia estaba constituida por un conjunto de clones, ¿sí? Y cada colonia, por tanto, está formada por un conjunto de clones bacterianos, hablando de bacterias, que provienen de una única célula progenitora, ¿sí? Bueno, entonces una vez realizado el recuento, ese número obtenido, ¿sí? Se multiplica por el factor de dilución y se obtiene la concentración original del inóculo por mililitro. Es decir, que esta técnica de sembrado por método de dilución, con siembra en superficie, por dispersión, se realiza con el objetivo de hacer recuento bacteriano y obtener la concentración del inóculo original por mililitro. Bueno, una vez obtenido el cultivo, ¿qué se realiza en este cultivo? Bueno, se debe analizar, examinar sus características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, estudiar las colonias obtenidas. ¿Qué tengo que analizar en las colonias? Tengo que analizar el tamaño de la colonia, la forma, la superficie, la textura, el color, ¿sí? La producción de pigmentos y la reacción que éstas produzcan en el agar, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de las bacterias que producen o hacen hemólisis, porque expresan hemolicinas, entonces sembrarlas en un agar sangre me va a permitir poner en evidencia ese fenotipo de hemólisis, como lo tienen especies del género Streptococcus, como Streptococcus pyogenes, que es una bacteria
beta hemolítica, ¿sí? Hay otras que son alfa hemolíticas, y hay otras que son gamma hemolíticas que no hacen hemólisis, ¿no? No hacen estos salos de inhibición, como vemos, ¿sí? Entonces vamos a volver a revisar esto, por ejemplo, y la importancia de identificar el patrón de hemólisis, si es beta hemólisis, si es alfa hemólisis, si es gamma hemólisis, porque tiene valor diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, este que ven aquí, este patrón de inhibición con un halo incoloro alrededor de la colonia, es un patrón de beta hemólisis y es característico de bacterias del género de la especie Streptococcus, ¿sí? Staphylococcus aureus también te hace beta hemólisis, pero la diferencia entre Staphylococcus aureus y Streptococcus piógenes y otras especies del género Staphylococcus es que en agar sangre, bajo ciertas condiciones de incubación, Staphylococcus aureus, si es aureus, te va a dar este pigmento dorado, amarillo dorado de la colonia, fíjense, este color amarillo dorado, ¿sí? Que adquieren las colonias y es justamente diagnóstico indicador de la especie Staphylococcus aureus. Bueno, en cuanto al trasplante, este es un proceso que consiste en sembrar un microorganismo en un nuevo medio de cultivo con el fin de perpetuar la especie previamente aislada. Es un método que se utiliza con el fin de conservar la cepa aislada, ¿no? O conservar en el tiempo, mantenerla en el tiempo a la cepa aislada, ¿no? Y tenerla a la mano. Entonces, como ya saben, el crecimiento bacteriano llega a un momento, tiene algunas fases, ¿no? Cuando llega a la fase estacionaria, digamos, la población aumenta más, ¿sí? Hay un equilibrio entre las bacterias que viven y las que se mueren, pero luego pues comienza a haber acumulación de toxinas, de productos de desecho que empiezan a inhibir el crecimiento, es decir, empiezan a generar muerte celular. Entonces, ya con el tiempo, con el paso de las horas, de los días, pues las colonias que integraron ese cultivo van a empezar a secarse, ¿no? ¿Por qué? Por la muerte celular. Entonces, para mantener el cultivo en el tiempo, lo que se hace es pasarlo a un nuevo medio de cultivo, ¿sí? De esta manera se preserva la cepa, ¿sí? Pero es una forma costosa de mantener un cultivo, de mantener una cepa en el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas reactivos para generar el medio de cultivo en el cual se preserve la cepa aislada. Necesitas tiempo y necesitas también disponibilidad en el laboratorio, disponibilidad de heladeras para poder conservar estos medios, porque cuando se conserva la cepa en cultivo, en medio de cultivo sólido, no la podemos conservar así de esa forma en el freezer. La conservación cuando se realiza en medio de cultivo sólido se realiza, o en medio de cultivo líquido se realiza en temperatura de heladera, ¿sí? Entre 4, 8 grados centígrados, ¿sí? Y obviamente es un método que implica pues una inversión importante, así que es un método que se ha dejado de utilizar para el mantenimiento de los microorganismos, para su preservación en el tiempo. Y como ya lo había explicado en la clase de metabolismo bacteriano, cuando tocamos el tema de medios de cultivo, ya les hablé de los métodos que existen para preservar a los microorganismos aislados, ¿sí? La refrigeración es una de ellas. Para conservarlos por refrigeración tengo que hacer esto, es decir, tengo que hacer trasplante, es decir, tomar una muestra, tomar una colonia, repicar una colonia del cultivo original y sembrarle un nuevo medio de cultivo, ¿no? Entonces el cultivo obtenido se lo guarda en refrigeración, en heladera. Es un método, como les dije, pues no del todo
viable, puesto que requiere tiempo, requiere dinero, requiere estar consumiendo cada cierto tiempo reactivos para generar un nuevo medio de cultivo. Así que no es tan óptimo este método de conservación. Los más utilizados son estos dos, la criopreservación y la liofilización, ¿sí? La criopreservación se puede hacer a temperaturas entre menos 20 y menos 40 grados centígrados, ¿sí? Hay también la ultracongelación entre menos 70 y menos 90 grados centígrados. Y otra opción es para nitrógeno líquido. Obviamente, tú la puedes hacer en cualquiera de estas tres formas o sistemas. ¿Cuál es la diferencia? Que entre más baja sea la temperatura de frisado, entre más baja sea, ¿sí? Más tiempo te va a durar la cepa. Si nosotros conservamos en estas temperaturas menos 20, menos 40, que son las temperaturas que manejan los freezers de casa, ¿sí? Pues es más probable la contaminación a esa temperatura, ¿sí? ¿En qué temperaturas es menos probable la contaminación de esa cepa? Es decir, que le ingresen otras especies microbianas, pues en temperaturas menos 70, menos 90 grados, que son ya freezers de alto nivel, que solo los vamos a ver en laboratorios, en grandes laboratorios. Obviamente son más costosos. Y después tenemos la crioconservación en nitrógeno líquido, que de hecho es el sistema de elección para conservar cultivos bacterianos, sobre todo de bacterias de difícil aislamiento, ¿sí? Y es el sistema de mayor elección para conservar líneas celulares, por ejemplo, para conservar cultivos virales obtenidos en líneas celulares. Necesitamos este método de crioconservación con nitrógeno líquido, ¿sí? Y otra forma de conservación es la liofilización, ¿sí? Que en este caso se obtiene pues la deshidratación de la cepa, o sea, consiste en la eliminación de agua y otros solventes a partir de una solución congelada, merced al proceso, pues al proceso de sublimación, ¿no? Es una técnica que utiliza un proceso de sublimación donde eliminamos todo el agua y todos los solventes a partir de una solución congelada, ¿sí? Entonces, este proceso permite conservar el material a temperaturas superiores a las requeridas para mantener justamente suspensiones congeladas, y puedes prescindirse de la cadena de frío, ¿sí? En la liofilización, pues ya no necesitas guardar la cepa en freezers, ¿sí? O en congeladores. La conserva simplemente a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque se utilizó este proceso de sublimación para eliminar todos los solventes, ¿sí? A partir de una solución congelada. Entonces, en este proceso de sublimación pasamos de un líquido congelado directamente al estado gaseoso sin transitar por la fase líquida, ¿sí? Esa es la característica que tiene la liofilización. Pasamos directamente de un líquido congelado a un estado gaseoso sin pasar por la fase líquida, ¿sí? Gracias a este proceso de sublimación, donde eliminamos todos los solventes, todos pues el contenido hídrico presente en una solución. Entonces, se deshidrata, en otras palabras, la muestra, ¿no? Y de esa manera queda solo en estado polvo, ¿sí? Entonces, este producto es estable, se conserva simplemente a temperatura ambiente y es fácilmente rehidratable. Es decir, que para activar la cepa yo tengo que simplemente agregarle agua y de esa manera la hidrato. Le agrego agua y la siembro en un medio de cultivo apropiado. Este método es el más adecuado para conservar cepas por mucho tiempo, ¿sí? Es un método que nos permite conservar hasta por más de 20 años, ¿sí? Bueno, entonces, estos son pues los fines que persigue la preservación de los microorganismos. O sea, ¿para qué me sirve preservar un microorganismo
aislado. Una vez que ya lo aislé, ¿para qué me sirve conservarlo? Ya sea por refrigeración o por criopreservación o por liofilización, cualquiera que sea el método utilizado o seleccionado, preservarlo es importante para mantener la cepa, ¿sí? Mantenerla en el tiempo y poder, por ejemplo, realizar pruebas adicionales para su identificación definitiva por un laboratorio de referencia. Me va a permitir realizar pruebas de sensibilidad siempre que yo desee, ¿sí? Porque como la cepa está guardada, entonces yo la saco del freezer o la hidrato en el caso de estar liofilizada, ¿sí? O la saco de la refrigeración y hago una siembra, hago un trasplante, hago una siembra en un nuevo medio de cultivo, o la activo en el caso de estar criopreservada, la reconstituyo fenotípicamente, la activo con un medio muy rico como puede ser un caldo BHI, y una vez obtenido crecimiento que se va a poner en evidencia por la turbidez del medio, aíslo o vuelvo a aislar pasándola a un medio sólido, ¿no? Y así obtengo colonias del microorganismo de interés, del agente patógeno de interés, para hacer estudios adicionales, como puede ser trabajos de investigación, obtener su material genético para caracterizarlo, o realizar estudios epidemiológicos, o simplemente pues volver a activar la cepa con fines didácticos, ¿no? Con fines de enseñanza. Bueno, eso es todo con respecto a este tema, medios de cultivo y técnicas de siembra, con la finalidad de aislar, con la finalidad de hacer trasplante, con la finalidad de reactivar metabólicamente una cepa que ha estado conservada, ya sea por criopreservación, por freezer o por refrigeración o por liofilización, ¿no? Y la utilidad que tiene conservar estas cepas por el método que sea en el tiempo para poder hacer todas estas pues prácticas o estudios adicionales que acabé de mencionar. Bueno, les dejo como tarea esta autoevaluación para que respondan estas preguntas en función de lo explicado en esta clase. Eso es todo, muchas gracias.